Sin más, doy paso a Jordi Sierra, que es nuestro Product Manager de línea cerámica, que estoy seguro que tras su presentación, la colocación de grandes formatos de cerámica lo vamos a tener mucho más fácil. Jordi, por favor, muy bien, adelante. Pues arranco. Sin más, os voy a decir que la jornada de hoy, y muchos de vosotros seguramente habéis asistido una vez, o como colocadores, o gente, digamos, relacionada con el mundo de la cerámica, habéis asistido a una formación presencial, in situ, de colocación de gran formato. Con lo cual, vamos en esta presentación a hacer un poquito al revés de lo que solemos hacer en las presentaciones in situ, donde prima, digamos, el ver, tocar, probar, hacer cortes, colocar, etcétera. Justo vamos a ir un poquito a lo que a veces no hacemos en este tipo de jornadas, que es aprovechar, tener una buena pantalla, poder enseñar obras que se han hecho de ese estilo, explicar cuáles son las singularidades técnicas, no solo la parte de estrictamente de amasar el producto y la cremosidad que tiene, sino nos vamos a centrar en otros aspectos que creemos que es muy interesante. Primero, que conozca el distribuidor, porque al fin y al cabo, esta imagen de aquí, de hoy, de la presentación que vemos, que es un baño espectacular. Se pueden hacer cosas muy bonitas con baldosas de gran formato o lámina cerámica, pero sí es importante que entendamos que para conseguir un trabajo como el que vemos en la imagen adjunta, hace falta un gran trabajo de todos. Y gran trabajo de todos me refiero no solo del colocador, que es el que le toca pues, instalar y sufrir, digamos, las dificultades que le puede generar si no lo ha hecho nunca, sino también al distribuidor. El distribuidor o el canal, digamos, por el que llegan este tipo de baldosas y materiales pues, singulares, debemos estar concienciados de qué es lo que estamos vendiendo y cómo se vende. Porque es tan importante hacer una venta como repetir una venta. De tal modo, cuando comenzamos a un colocador que se atreva a hacer una colocación de gran formato, es importante que le instruyamos, que le transmitamos la técnica de colocación y la buena elección de materiales. Si no es así, ese colocador o ese usuario final va a hacer esa reforma y no va a hacer más. ¿Por qué? Porque estaban roto piezas, no habrá tenido dificultades en la colocación, con lo cual es tan importante la información que reciba el distribuidor de cara a seleccionar colocadores que trabajen con él y atreverse a incentivarles a que trabajen en una colocación de gran formato, que se vende obviamente mucho desde parte de la tienda, sepamos a quién, digamos, enrolamos en este juego o en esta tecnología del gran formato, que obviamente todos vamos a aprender a colocarlo tarde o temprano, pero si en la primera hora no perdemos dinero, el colocador, pues obviamente mucho mejor. ¿De acuerdo? Pues arrancamos la jornada. La jornada de hoy la vamos a centrar en tocar esta agenda, ¿no? En estos puntos. Vamos a hacer, y hemos quedado así con Javier, para no dejar las preguntas todas para el final, en alguno de estos bloques, al final de algunos bloques, seguramente después de que ha cambiado con el diseño de instalación, vamos a hacer una pequeña pausa para que Javier me traslade preguntas que pueden formular. Si se fijan en este portal que estamos trabajando para hacer la conferencia, tendrán a la derecha o abajo un apartado que pone preguntas o chat. Durante la jornada pueden ir escribiendo allí sus preguntas y nosotros, ya sea en alguna de estas paradas que haremos para contestar cuestiones que no hayan quedado claras o consultas varias, las responderemos, o si no, serán respondidas al final o a posteriori en contestación por correo. ¿Vale? Pues sin más, vamos a seguir. Muy bien. El primer tema, el primer bloque sería el de la evolución de las baldosas cerámicas. Y es que aquí, en esta imagen que verán ahora, voy a quitar mi cámara para que sí puedan ver toda la presentación pues, un poquito más grande. Entre estas dos imágenes no solo hay una fecha que se distancia en 40 años de una a la otra, sino que además se da la circunstancia bueno, que ya se ve, ya se aprecia, como el tamaño de las baldosas pues es realmente diferente. El tamaño de las baldosas, pues una pues son baldosas de 30 por 30, 20 por 20, y en otro lado pues ya vemos baldosas que van de suelo a techo, ¿no? de prácticamente 3 metros de altura. Entonces, obviamente, esto tiene su distinta técnica de colocación y tiene muchos detalles que es lo que vamos a intentar
mostrar durante la charla. En esta imagen de aquí, pues exactamente lo mismo, no solo una cuestión de estética por gusto, sino también por dimensiones. Obviamente, la tecnología que hay a día de hoy, pues, los paneles cerámica para desarrollar imitaciones a absolutamente cualquier superficie que quieran, con las ventajas, obviamente, que tiene la cerámica en cuanto a piezas, etcétera, de resistencia y durabilidad, pues nos permite tener un producto en las manos que debemos cuidar y debemos proteger y incentivar para que se coloque y se coloque bien. Bueno, como las adelantaba Javier, Mapei ya en el 2005, ya ven esta imagen, además es una imagen que no es de Italia, sino es de aquí de España. España ya estaba, Mapei Stein, ya estaba haciendo colocaciones y desarrollos de adhesivos para colocación de baldosas de gran formato y vemos cómo en esa época pues no se disponía tampoco de muchas herramientas. Trabajaba con ventosas convencionales, pero ya desarrollamos adhesivos específicos para colocar baldosas denominadas de pues, lámina cerámica, placa, etcétera, pues de tamaño pues muy grande. Obviamente aquí, para conseguir desarrollar productos, hemos tenido que colaborar con muchos fabricantes de cerámica, tanto nacionales de aquí de España, como de Italia, como de todo el mundo. Y es que en Mapei no les hemos puesto las transparencias iniciales diciendo en qué país estamos o dejamos de estar, pues una empresa multinacional, y por eso muchos fabricantes también cuentan con nuestro apoyo cuando desarrollan cerámica de este estilo y deciden pues colocarle en el reverso pues una malla de resina, una malla de refuerzo con resina, porque obviamente pues ahí pues están cambiando la situación de la gente. Y de ahí pues que llevamos ya pues muchos años y el desarrollo de adhesivos no es reciente, sino hace muchos años que hemos creado soluciones para ello. Bueno, vamos a empezar con qué entendemos a día de hoy por placas de gran formato. Bueno, pues también el título de la presentación, si se han fijado, hablaba que era la porción de formato en función de la norma UNE 138.000. Esta norma es una norma que no es en la que nos vamos a centrar hoy en la formación, ya hicimos un webinar hace unos días y lo pueden encontrar en el canal YouTube de Mapei y pueden entretenerse ahí y aprender algunas cosas que intentamos contar de esta norma. Pero en esta norma, que es una norma que aplica desde hace ya 3 años, define y recoge la lámina cerámica como una baldosa que tiene un espesor de 3 a 6 milímetros y que puede ir o no ir con refuerzo en el reverso. Luego veremos las ventajas o desventajas que tiene pues, que lleva esta capa de refuerzo. Y también pues destacan no solo ya en este caso el gran formato, que una cosa que sea una baldosa de tamaño superior a 60 centímetros del lado más largo, que es una baldosa de 70 por 60 o 70 por 30, etcétera, siempre y cuando se supere esos 60 centímetros ya se debería definir como baldosa de gran formato e intentar utilizar las técnicas de colocación que explicaremos en la tabla de hoy. Bueno, aquí vemos alguna imagen. Como referencia, pues esta figura al lado de una persona pues, estándar de 1,65 m y vemos cómo cada vez más pues, van creciendo los formatos, cada vez es más la tendencia a formatos grandes, no solo baldosas de 1 metro por 1 metro, sino 1,80 m, incluso pues en esta imagen que vemos ahora, pues baldosas de hasta 3,20 metros por 1,60 m. Aquí se fijarán que también aparece pues el espesor. Tenemos de 3, 6, 9, 12 milímetros. ¿Por qué? Porque los fabricantes de lámina cerámica, cuando empezaron a fabricar, se centraron en espesores de 3, 6 milímetros, que eran los que más o menos se definen como lámina cerámica, pero luego, como también se han enfocado pues, con este producto, desarrollar encimeras, desarrollar pues, más cosas, también consiguen hacer baldosas de 12 y hasta 20 milímetros de espesor. Igualmente, hoy nos vamos a centrar más en lo que es bajo espesor, que no en el gran espesor, pero bueno, también recogemos las mismas técnicas de ejecución. Bueno, vamos a empezar también con algo que a veces realizan estas formaciones in situ, que es los fabricantes de cerámica que tienen que enseñar pues, el resultado final, ¿no? Pues hoy vamos a hacer ese papel, ya que no tenemos hoy, esta jornada no es en colaboración con ningún fabricante, sino en todo caso pues, realizada individualmente por parte de Mapei a nivel de ponentes. Vamos a poner algunas imágenes y referencias que les puedan servir. Bueno, obviamente vale para diseños interiores, pero también para diseños exteriores. Y, por ejemplo, pues pueden ver esta referencia de una fachada espectacular de una ex-destilería en Italia, donde pues se colocaban baldosas de hasta 1 metro por 3 metros. Y la superficie de colocación, evidentemente, aunque hay muchos espacios abiertos, huecos y demás, era de unos 2.000 metros cuadrados. Y como ven,
a veces se pueden hacer cosas muy interesantes, incluso respetando y haciendo pues que haya juntas de movimiento, etcétera, que aparentemente pues no rompen con las fechas. También aquí otro ejemplo de una fachada, incluso tenemos algunos ejemplos de España, pero no teníamos ninguna fotografía quizás así tan curiosa y tan bonita como puede ser estas que estamos mostrando aquí, de fachadas que incluyen no solo el acabado con una baldosa de gran formato, sino también que incluyen aislamiento térmico, lo que comúnmente se conoce como SATE, ETICS, o son las siglas que se suelen utilizar cuando se hace un aislamiento térmico por el exterior, que también permite ser revestido con cerámica. Aquí vemos toda la gama de productos que incluye eso, además del propio aislante. También, pues, un gran destino, digamos, para ese tipo de baldosas de gran formato, láminas cerámicas o imitaciones de madera, como se puede ver en la imagen, pues es centros comerciales donde sacan realmente rendimiento de esas grandes dimensiones y consiguen hacer cosas estéticamente muy bonitas y que lucen. Aquí, por ejemplo, veríamos otra imagen. Un recurso también habitual es que los concesionarios, etcétera, donde quieren que luzca el coche, además que están exponiendo, necesitan una superficie lisa en el suelo, pues de grandes dimensiones, para que luzca más. Y aquí es un ejemplo del showroom de Ferrari en Barcelona, que quita un producto, en este caso, con productos de Matei, de baldosas de 1 metro por 3 metros. También aquí, pues otra imagen, pues en este caso, para que vean la internacional, ponemos alguna internacional también, de República Checa. También algún uso industrial, en este caso, pues ven aquí, pues una industria donde comercializan pues vino, etcétera, en este caso en Italia. Y pues también, pues en este caso, pues el castillo Garbintos, o sea, este tipo de formatos no solo son modernos, sino que también compatibilizan con también la imagen más tradicional. Y también incluso, pues, en este caso, pues la realización de un baño de hidromasaje, hacer el vaso sin prácticamente juntas y totalmente continuo, pues queda realmente espectacular. Incluso por las ventajas que tiene, tanto de facilidad de limpieza como también la alta resistencia que suele tener la lámina cerámica, nos permite soluciones como esta, pues en este caso en el metro de Praga de República Checa, donde también colocación de baldosas de gran formato se colocaron este pavimentos y también y aquí vamos a ver una imagen que a ver si la consiguen ver, porque es un poquito, tiene una parte de vídeo, no sé si llegará a ver. Creo que es posible que se tenga algo de imagen. Bueno, esta imagen seguramente lo van a ver un poquito entrecortado porque la dificultad de incorporar vídeos en presentaciones online con tanta asistencia y además pues por los saturados que están en las redes igual lo ven un poco lento, pero la particularidad de esta obra en este caso fue una galería, en este caso una galería de servicio en un túnel, en una variante de Italia, y verán cómo se proyectaba el adhesivo, en este caso fue el Peraflex Maxi S1, se proyectaba y se colocaban pues baldosas encima de formato de 3 metros por 1 metro. Ven como la forma curva de la pared, pero la deformidad que tiene en este caso la baldosa permitía colocarlo. Obviamente aquí no era muy importante el macizado, el prensado, digamos, que hace pues ahí con rodillo. Y en este caso, pues para favorecer aún más, pues en lugar de hacer un macizado manual, pues hacían un macizado con una plataforma de estas que vibran, ¿no? Entonces, este uso no es tan habitual, pero nos parece interesante que conozcan cómo las ventajas que puede tener estas cerámicas, no solo para un uso estético, sino un uso funcional, porque obviamente la cerámica de gran formato permite también, incluso en usos de este estilo, que la limpieza y la luminosidad pues, que va a tener esa galería pues, sea mucho mayor y el mantenimiento pues, sea obviamente pues, más. Bueno, entonces aquí veríamos que se pueden hacer cosas realmente espectaculares, ¿no? Pero nos hacemos la pregunta, ¿qué ha cambiado no solo en el diseño, sino en la instalación? Porque hemos visto antes pues, algunas imágenes antiguas y otras imágenes pues, mucho más actuales. Bueno, de entrada, el distribuidor lo sabe y el colocador también, el packaging el tipo de envase en el que llega pues, esa baldosa. Esto sería el envasado habitual
Y este envase sería, pues ya sea pues, en estos palets especiales, cajones, etcétera, o incluso a veces algún fabricante lo suministra como se suministra habitualmente la piedra, pues con palets más verticales, flejados, etcétera. Esto obviamente cambia bastante lo que es la forma de trabajar del colocador. Primero porque se debe planificar muy bien dónde y dónde no se pueden llevar estas baldosas de gran formato. Tenemos que ser conscientes que obviamente es un tipo de formato que puede utilizarse también en la reforma, pero deberemos ser conscientes de por dónde vamos a subir esas baldosas, ya sea por balcones, terrazas, con plumas, con grúas, o si medir si por las escaleras se puede llegar a subir baldosas de cierto formato. La verdad es que las baldosas de 3 metros por 1 metro a veces tienen algo de dificultad, pero muchos fabricantes de cerámica ya han adaptado pues, esos formatos estándar a alturas de 2 metros 40 o 2 metros 60, que es una altura bastante habitual en el interior de cualquier vivienda o en baños, donde pues, suele haber un falso techo, entonces pues ya entran más fácilmente en estas reformas. En cualquier caso, el colocador se tiene que adaptar y si vemos en la imagen de la izquierda, aquí está colocando pues, una baldosa de realmente 50 por 50, etcétera. Relativamente sencilla de aplicar, pero cuando vamos a colocar grandes formatos que nos van a lucir sin duda mucho más, pero el colocador tiene que ser consciente que deberá adaptarse. Las herramientas solamente tiene que adquirir pues, bastidores con ventosas para poder manipular estas piezas y evitar el riesgo que se les fracturen o se le rompan durante su instalación. Obviamente esa evolución no solo en herramientas, también en los adhesivos MAPI desde el 1950, cuando se dejó de colocar con mortero hecho en obra, sino que se empezaba a encolar baldosas, pues ya desarrollamos nuestros primeros adhesivos, el sílex, etcétera, como también la evolución, cuando salió mosaico vitrio, como también el gres porcelánico, ha habido una evolución en cuanto al desarrollo de adhesivos, porque los adhesivos tienen que ir adaptados, digamos, a las dimensiones, a las absorciones de este tipo de baldosa. Bueno, pues pararíamos aquí en este primer bloque. Javier, si te parece, me trasladas algunas preguntas de las que hayan podido surgir. Yo conecto mi cámara y así las podemos. Sí, a ver si te oigo. Dime, Javier. Sí. Hola, Jordi. Pues sí, ¿Qué tal? Sí. hay una pregunta, Jordi. Es la siguiente. Dice que si la lámina cerámica se puede doblar, como se ha visto en el vídeo de la obra del túnel. Pues sí, esa es una de las particularidades que tiene. Comentaba de que permite, aunque no es habitual en una vivienda residencial, ver superficies curvas, pero las baldosas que son realmente las de 3 milímetros, 4 milímetros, etcétera, son bastante flexibles y permiten adaptarlas de esa forma. Pero eso es una ventaja, pero a la vez también es una cosa que debemos tener en cuenta y que condiciona la colocación. ¿Por qué? Primero porque ya hemos visto que a veces tendrán que utilizar unos bastidores con ventosas. Si colocan de los extremos, hace panza y a veces pues inestabiliza la pieza cuando la están colocando. Pero si utilizan las herramientas correctas, pues no tendrán este tipo de problema de que les da panza cuando lo manipulan. Y otra cosa muy importante, y aquí es lo que veremos en el siguiente bloque, en el de preparación del soporte, es que, claro, esa deformidad que tiene la pieza, que se adapta perfectamente al soporte, un soporte curvo, también hará que si nosotros tenemos un soporte, dígase hormigón, dígase un enlucido de mortero, no tenemos realizado, si tiene esa forma porque no nos lo han realizado bien, no tiene buena planimetría, obviamente la lámina te va a marcar pues esa desviación de planimetría. Y cuando acaba la hora, que es cuando limpiamos todo, entra luz natural, etcétera, es cuando se pueden ver ciertas oscilaciones en esta cerámica. De ahí, y es muy importante, veremos luego cómo es vital y es clave el comprobar la nivelación previa del soporte porque, a diferencia de una baldosa de un espesor tradicional, 8, 10 milímetros, 12 milímetros, que es rígida y no se adapta, en esta sí se adapta porque coge esa forma y debemos evitar haciendo una nivelación previa o vigilando pues hay niveladores, ¿no? Con lo cual
creo que ahí queda la respuesta a la pregunta. Y si no hay ninguna más, porque imagino que la gente también va escuchando, nos va preguntando, etcétera, pasamos al bloque de preparación del soporte y de aquí unas cuantas transparencias volveremos a parar por si hay alguna pregunta más de este siguiente. ¿Vale? ¿Te parece bien, Javier? Sí, pues sigo. Sí, me parece bien. Adelante, Jordi. Bueno, pues en preparación del soporte. Aquí vamos a ver unos cuantos puntos, ¿eh? Los vemos aquí detallados. Perdón, vamos a verlos aquí detallados, a ver si puedo señalar un poquito. El soporte debe estar, en el caso de colaboración intacto y sin grietas. Vamos a ver luego algún vídeo de cómo se deben reparar esas fisuras o puntas de contracción, las puntas de corte. También es recomendable pues sellarlas previamente. Otro punto importante es que el soporte sea maduro y dimensionalmente estable. ¿Por qué? Si con una baldosa de 20 por 20 ya es importante que el mortero enlucido que hemos utilizado o el hormigón, etcétera, esté maduro, ya no tenga su retracción, pues imagínense una baldosa de 3 metros por 1 metro, que casi tiene más dimensiones que la propia losa a veces que haya podido, o capa regresiva que ya puede ser pues, en un baño, ¿no? Con lo cual, si este soporte aún está teniendo algo de retracción, tiene una humedad residual, etcétera, que no acompaña, puede perjudicar si colocamos demasiado pronto. De ahí que, por ejemplo, para que se hagan una idea, si pretendiéramos colocar encima de hormigón una baldosa en el formato, la norma dice que ese hormigón debería tener 6 meses ya de tiempo de maduración, o sea, una ejecución de 6 meses. Eso obviamente en obras, pues muchas veces no son capaces de esperar ese tiempo, y menos en reformas cuando quizás pues, han tenido que quitar el revestido existente y hacer una capa, un planche de mortero, etcétera, encima. En el caso de hormigón suelen ser esos 6 meses. En el caso de revestidos de mortero, se pide que haya un tiempo de secado de más o menos 1 semana por cada centímetro de espesor. Pongamos el caso que hemos quitado un pavimento existente, que hay una capa de mortero y demás, y tenemos que recrecer 4 centímetros. Pues prácticamente tenemos que esperar 1 mes para poder colocar encima esa capa de mortero. Obviamente hay morteros industriales, y en este caso la imagen está de aquí, es de morteros preparados de MAPEI, que permiten acortar muchísimo esos tiempos, tanto como que la gama Top 10, por ejemplo, permite reducir a prácticamente 24 horas el tiempo de espera para poder colocar. Y la capa MAP y el producto MAPECEM, en este caso, incluso solo 3 horas para colocar. Igualmente, también hemos de tener en cuenta que tiene que ser mecánicamente resistente, porque estamos colocando, si se fijan, a veces baldosas de 3 milímetros o 6 milímetros, que son un espesorado inferior a lo que suele ser el porcelánico, con lo cual, si lo de abajo no acompaña y tiene resistencias suficientes, el esfuerzo de un impacto, que te cae un martillo, etcétera, lo recibiría solo una capa de 3 milímetros de baldosa o 6. Con lo cual es importante que el soporte tenga en ambientes residenciales una resistencia mínima de 16, 20 megapascales, 16 de newtons, así como en exteriores sube un poquito más ese requerimiento, porque el espacio puede haber, etcétera, es mayor y se puede caer por algo encima de más pesos. Y también en ambientes industriales, pues también el requerimiento es un pelín más bajo, ¿vale? Seco, obviamente, pues el soporte debe estar seco para cuando se coloca con adhesivos encima, y luego limpio y exento de partes del esmalte. Luego veremos también la parte de perimetría. Vamos a resolver algunos de los puntos que hemos visto en esta conferencia. Aquí vamos a ver el tema de las fisuras que decíamos antes, ¿no? Ese producto de Porrit es el que recomendamos cuando hay una fisura en el soporte, que es una fisura que sospechamos que pueda tener movimiento por sus dimensiones. Lo adecuado es rellenarla. De Porrit es una resina epoxi, en este caso ya ven que tiene cierta fluidez, con lo cual de por sí misma, aunque la ayudamos con la espátula, pues entra bastante bien. Disculpen que el vídeo igual lo ven un poco entrecortado, pero es el día de hoy por las altas conexiones que tenemos. Vemos como con la espátula lo afina, y es importante para que luego pueda recibirse, en caso que vayamos a colocar con un adhesivo cementoso encima, en fresco, hacer un espolvoreo de arena encima para darle esa rugosidad que permita luego la adherencia encima con adhesivo. Aquí vemos cómo va a espolvorear arena.
polvo de arena que queda impregnada y queda adherida a esa capa de epoxi que hemos espatulado y conseguido reparar esta fisura. Y luego, esto una vez endurece, al cabo de relativamente pocas horas, hacemos un barrido de esa arena sobrante que no haya quedado adherida y ya podríamos colocar encima. Entonces, esto es un tema importante. ¿Y por qué hemos colocado este vídeo? Porque luego, un poquito más adelante, veremos lo que son las puntas de compacción, las puntas de corte en hormigón o puntas de fraccionamiento. A veces se dicen cuando hacemos un recrecido de mortero, de nivelación, y también podemos recurrir a esta resina epoxi para hacer ese sellado. Luego, un aspecto muy importante, y aquí me detengo y quiero que le den importancia al tema de la nivelación. ¿Por qué? Porque es vital reconocer que antes de colocar una baldosa de 3 metros por 1 metro o 1,20 m por 1,20 m, da igual, tenga una planimetría perfecta. Porque una cosa es que el colocador, cuando coloca una baldosa de 60 por 60, si ve después de colocarla que le queda un poco más rehundida, le hace cejas con la que tiene al lado, pues coge el paletín y con cierta facilidad la va a levantar, va a echar más cemento cola debajo y va a compensar esas diferencias de planimetría que tiene pues con la propia cantidad de cemento cola que tiene. Pero pónganse en la situación de una baldosa ya más grande, 1,20 m por 1,20 m, o una baldosa de 3 metros por 1 metro. Cuando tú colocas la baldosa, ya no tienes narices de levantarla por el efecto ventosa que te hace. O sea, si la intentas levantar muchas veces hasta la vas a partir. Y no vas a tener la capacidad, digamos, de macetear más en un lado o en otro para conseguir hacer bajar las cejas. Con lo cual, si la norma marca que ya de por sí en colocación de cualquier tipo de baldosa hasta 60 por 60 deberíamos colocar un regle, con un regle de 2 metros, colocar unos taconcitos en la punta de 3 milímetros y comprobar que nunca se supere esos 3 milímetros, digamos, de panza, o de tanto de panza hacia abajo como de crestas, y haya esa planimetría de desviación de 3 milímetros. En el caso de baldosas de gran formato, esto aún se acentúa y el requerimiento es de 1 milímetro. Con lo cual, eso en muchos soportes no nos lo vamos a encontrar si no hacemos una nivelación. Entonces, es vital que transmitan que hay que hacer un estudio previo de la planimetría del pavimento existente, ya sea hormigón, un enlucido de mortero, lo que sea. Muy bien, pasamos a la siguiente. Aquí veríamos algún ejemplo. En este caso nos está haciendo simplemente un espatulado de un mortero, etcétera, para esas diferencias después de haber hecho retirado el pavimento existente y conseguir una buena planimetría. También es importante, en el caso de colocaciones de grandes formatos, buscar a veces la ayuda de una imprimación. Las imprimaciones nos pueden ayudar y luego explicaremos el porqué. Aquí vemos 3 imprimaciones de Mapei. La de arriba de todo, la que Coprim Grip, es la que veríamos en la imagen de la derecha, donde es una imprimación que favorece la adherencia sobre soportes existentes tipo pues, un terrazo existente, fibra existente, cerámica existente. Entonces, a veces ayuda. No es estrictamente necesaria porque los adhesivos que vamos a utilizar son adhesivos de gama alta que muchas veces no requieren de ninguna imprimación previa cuando el soporte es no absorbente. Pero nos puede ayudar y a veces es recomendable el utilizarla porque nos va a dar una textura más rugosa que nos va a ayudar a colocar y a conseguir mejor adherencia aún que la que ya podemos con la aportación de esos adhesivos especiales. Y luego la imagen de esta de en medio, vemos como es una imprimación, esta es el primer G, es una imprimación que lo que pretende es regular la absorción de agua de esa capa de mortero o de hormigón que tenemos en la base. Y es que luego veremos que cuando hacemos un encolado, previo a colocación de una baldosa de 3 metros por 1 metro, estamos extendiendo 3 metros cuadrados de cemento cola, que lo está haciendo una persona con la mano y va extendiendo esa capa de adhesivo que le llevará pues 3, 4, 5 minutos. Y el soporte, si es muy pulverulento o incluso si es absorbente, le va a chupar el agua demasiado al adhesivo y puede hacer que nos haga película, eso que a veces no nos mancha los dedos cuando tocamos el cemento cola, nos puede hacer película antes de que estemos colocando la baldosa encima. De ahí que la utilización del primer G nos ayuda en soportes absorbentes a regular, a que no absorba tanta agua el soporte y así nos dé más margen para poder trabajar cómodamente. En la siguiente transparencia veremos cómo hay soluciones, en este caso, tanto para pavimentos con morteros contendientes, conocerán seguramente la gama Ultraplan de Mapei, para distintos espesores, velocidades de endurecimiento, etc.
y que ayudan sin duda, en el caso de pavimentos, a conseguir esa buena planimetría que luego haga que podamos avanzar mucho más rápido cuando estemos colocando cerámica encima. Tenemos hasta algún autonivelante que permite a las 2-3 horas estar colocando encima, con lo cual, incluso en reformas en las que no hayamos ido a hacer ese trabajo previo de comprobar la planimetría, podríamos recurrir a uno de estos pues, para no perder mucho tiempo en esa nivelación previa. Y en la gama, la imagen de abajo, pues vemos otros productos, en este caso ya no autonivelantes, sino los productos espatulables para aplicar con llana, como Panitop Fast 330 o Nubo Rapid, que permiten espesores de 3 a 30 milímetros y que prácticamente a las 2-3 horas también podemos estar colocando la cerámica encima sobre una superficie ya realizada. Bueno, aquí veríamos la imagen de, en este caso, cuando hacemos recrecidos con la gama TopCem o MateCem, donde, como podemos ver, se maestrea, en este caso con un regle, y estos morteros, que generalmente se utilizan como morteros de recrecido, incluso cuando debajo hay un aislamiento acústico y necesita una capa de compresión encima, o incluso cuando hacemos colocación de calefacción, hacemos un aislamiento de calefacción radiante y tiene esta relleno de un mortero tolerante, un mortero de esta consistencia, pues como arenosa, pues es un recurso muy interesante para poder acortar tiempos en esa instalación, sobre todo en lo que parte que de nivelación previa. Bueno, otra pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿y con las juntas presentes en el soporte qué hacemos? Porque aquí hemos visto un recrecido, pero aquí, por ejemplo, en esta imagen, que podría ser precisamente una superficie muy abierta, en la pues nos han hecho una solera de hormigón y le han hecho sus debidas cortes con la radial para favorecer que cuando ese hormigón, pues en su proceso de fraguado, que a veces requiere que provoquemos unas fisuras muy localizadas para que no queden dispersas, pues tiene una junta y esa junta obviamente a veces sigue moviendo. ¿Cómo vamos a revestir esto con una baldosa que es tan grande y que seguramente cuando lleguemos a esa junta, si la tenemos que respetar, va a perder toda la gracia que tiene colocar baldosas tan grandes, porque no vamos a poder colocar baldosas enteras muy contiguas una detrás de otra. Con mucho podemos hacer un par o 3 hiladas y ya nos vamos a encontrar con una junta que nos va a romper ese yugo. Por lo cual luego daremos respuesta a esta pregunta, pero es interesante que veamos y sepamos que la colocación de baldosas de gran formato a veces requiere de un estudio previo de qué es lo que vamos. Bueno, y vamos a pasar a la parte de selección de luz. Bueno, aquí les pongo esta transparencia, pero todos ustedes seguramente, y más porque serán gente del sector, saben perfectamente las siglas que significan C1, C2, la F, la T, la E, S1, S2, que atañen pues, a características generales, en este caso, pues los adhesivos si son cementosos, si son normales o mejorados, los adhesivos en dispersión y los adhesivos resinas, y saben pues qué siglas pueden llevar unos y cuáles otros, y obviamente pues las de formalidad en este caso, pues son importantes cuando vamos a colocar baldosas de gran formato, que son las de S1 y S2, y que vamos a ver en la siguiente transparencia para que se hagan la idea cuando se habla de un adhesivo deformable. En la imagen de arriba verán un adhesivo que no es para nada deformable. Es una lámina, la manera de ensayar es la imagen que ven aquí a la izquierda, es el ensayo laboratorio, donde con el adhesivo nos hacen hacer una lámina de adhesivo para comprobar la capacidad de formación que tiene a nivel de este movimiento de fleche que puede ser necesario. Y vemos como en la imagen de arriba un adhesivo no deformable pues fácilmente fractura cuando lo sometemos a esa formación. Mientras que abajo, un adhesivo tipo S2, que significaría como el Ultralight S2 de MAPEI, que tiene suficiente capacidad de movimiento como para acompañar ese empuje que estamos haciendo así, con lo cual nos permitirá colocar sobre soportes no tan estables como los soportes tradicionales, como también permitirá acompañar esas dilataciones y contracciones que puede tener una cerámica, obviamente pues es de un gran formato y puede ir en situaciones no solo de interior, sino también situaciones exteriores. Bueno, MAPEI, como decíamos antes, hace años que desarrolló adhesivos para esto. Algunos de ustedes igual conocen la gama Ultralite de MAPEI. La gama Ultralite sobre todo nació en la gama de adhesivos cementosos aligerados, que sacó MAPEI ya hace bastantes años, donde hay adhesivos S1, S2, etc.
de fraguado rápido y fraguado normal, que nacieron sobre todo para dar apoyo y servir a ese tipo de colocaciones de gran formato. Obviamente, también dentro de MAPI, pues hay de la gama Keraflex, seguramente conocerán el Keraflex Maxi, el Keraflex Extra y también el Keraflex Easy S1, que han sido los últimos años y también son adhesivos aptos. Pero hemos querido centrar la atención en la gama Ultralite porque la gama Ultralite tiene cosas que van muy acorde con lo que es la colocación de cerámica de gran formato, por el tema de la ligereza, por bajo espesor que tiene, como también por otras ventajas que tiene. Una de ellas es que, a diferencia de lo que nos va a ocurrir con las baldosas, vamos a sudar para llevarlas a la obra. En el caso del adhesivo de la gama Ultralite, son adhesivos que hemos hecho con menor densidad, que significa que el mismo volumen ocupa mucho, pesa mucho menos y nos permite incluso fabricarlo y embolsarlo en sacos de 15 kilos con asa, y eso nos permite un cómodo transporte dentro de la obra para poderlo llevar de un lado a otro. También esa menor densidad hace que tengan mayor rendimiento. Hacen que con 1 kilo puedes hacer pues prácticamente el doble de superficie que harías con un adhesivo de densidad normal. Y eso también pues, nos va a reportar unas ventajas de rendimiento, no solo en ahorro en cantidades de material, sino también en mayor velocidad de ejecución. Y luego una, que aunque a veces no le damos importancia, y es el transporte, ya que vamos a tener que tener un coste un pelín mayor, digamos, por el transporte de esas baldosas cerámicas de gran formato que igual no podemos transportar con nuestra furgoneta habitual, pues al menos compensamos con el uso de un adhesivo aligerado, donde para la misma obra pues igual nos hace falta pues mucha menos cantidad de adhesivo que con otro. Y otra muy importante también, y tenemos que pensar un poco en la sostenibilidad del planeta, y es que utilizamos para estos adhesivos, que conseguimos que sean ligeros, gracias a que utilizamos materia prima reciclada. En este caso, y para su información, en lugar de árido, en estos adhesivos de la gama Ultralite, utilizamos esferas de vidrio huecas, esferas de vidrio que se fabrican con cristal vidrio reciclado y que las hacemos huecas para que sean más ligeras y así conseguir pues un adhesivo mucho más cremoso, aligerado, mucho más agradable de trabajar y que nos va a facilitar pues esta colocación. Primero porque aumenta la mojabilidad del reverso de la baldosa, es un adhesivo que impregna mucho más y favorece pues, un encolado perfecto, digamos, de la baldosa, mejora la trabajabilidad del mismo y también nos aporta también pues, otras ventajas, desde que también podemos tener versiones rápidas utilizando cimientos especiales que utiliza MAPI, como también conseguir tiempos abiertos y trabajabilidad prolongada gracias a un producto, la química que lleva, así como también las materiales reciclados permiten trabajabilidades muy largas, que como muchos de ustedes igual conocen de MAPI, hacemos que un adhesivo prácticamente pueda estar 8 horas dentro del capazo sin utilizarlo. Obviamente hay que utilizarlo, pero eso nos lleva a que cuando trabajemos en condiciones extremas de temperatura de 35 o 40 grados, ese adhesivo que dura 8 horas igual bajará a 3-4 horas y no tendremos que estar sufriendo tanto por ese adhesivo que acabamos de amasar y vamos combinando con otros trabajos de la obra. ¿Vale? Dicho esto, MAPI tiene un catálogo específico que les sugiero que se lo descarguen desde la página web o nos lo piden al equipo MAPI, que es un catálogo específico para colocación de gran formato, y lo pueden ver aquí, es un catálogo muy simple de unas 12 páginas aproximadamente, y donde detalla todo lo que vamos a ver en la jornada de hoy, explica cada uno de los pasos, incluso comentamos cómo se hacen los cortes, cómo se hace la manipulación, contamos de arriba abajo, sin olvidarnos ningún tema. Y un punto importante que está reflejado es unas tablas, que aquí las ven en pequeño, mi intención no es que se las puedan leer, pero recomiendan función de tipos de soporte y ubicación interior, exterior, suelos, paredes y el tamaño de pieza con qué adhesivo debe colocarse mínimo, digamos, de MAPI para tener garantías de éxito de esta colocación. Entonces les invito a que nos lo pidan a MAPI y sigan esas recomendaciones porque son no solo recomendaciones que se puede decir que son de norma, porque lo marca la norma, sino fruto de esa experiencia que llevamos más de 15 años pues, colocando baldosas de gran formato con diversos fabricantes. Bueno, y un elemento más de ayuda sería, antes les ha anticipado Javier, que MAPI desde... Antes de dar paso a este bloque de la APP,
¿eh? Ha habido una serie de preguntas. ¿Prefieres que te las formule ahora? Sí, pregunta. Mira, hay una que tiene que ver con al principio de tu intervención. Yo creo que, aunque con retraso, te la formulo por su importancia, que dice que las baldosas que llevan malla en el reverso, ¿qué sucede con estas baldosas? Mira, sí es interesante esta pregunta. ¿Por qué? Porque ya lo veíamos voy a poner la transferencia anterior, a ver si así me ayuda en la explicación. Nosotros la elaboración de estas recomendaciones de adhesivo las hacemos primero acorde a la normativa vigente, que es la norma, la 1 es 132, pero también la hacemos acorde a nuestra experiencia y ensayos con casi todos los fabricantes que hay en el mercado a nivel mundial, que hay muchos, cada vez hay más, con casi todos ellos, sobre todo cuando lleva malla, es importante el tener un ensayo de compatibilidad, porque esa malla y resina que lleva el reverso reduce en gran medida la adherencia que tendríamos sobre la pasta, lo que sería, digamos, el cuerpo de la baldosa, que suele ser más o menos, por decirlo de alguna manera, pasta de porcelánica, por lo cual tiene baja absorción, pero la malla y la resina perjudica la adherencia que tendríamos sobre la masa, digamos, de porcelana normal, en torno a un 30 o un 40% puede llegar a reducir la adherencia. Eso obviamente condiciona, digamos, la elección del adhesivo y por eso es importante, y ahí es un consejo para los distribuidores, también los colocadores, que siempre cuando elijan un adhesivo comprueben, hablen con el distribuidor y miren si esa baldosa del fabricante X, etcétera, tiene esos ensayos, esas recomendaciones de ese otro fabricante específico de adhesivos que mutuamente pues, se reconocen como productos compatibles. Si no lo hacemos así, corremos el riesgo de que esa incompatibilidad de ese adhesivo con esa resina, ya sea epoxi o ese poliuretano, la que se utiliza para colocar esa malla del reverso, pues no sea buena y podemos tener un problema. Y luego, ¿a quién vamos a buscar de responsable? Entonces es importante el reconocimiento mutuo cuando colocamos baldosas de gran formato, saber, en este caso MAPEI, afortunadamente, al ser una empresa pues, con carácter internacional y que fuimos de los pioneros en desarrollar adhesivos específicos para la colocación de gran formato, pues con casi todos los fabricantes tenemos unas tablas de recomendación y unos ensayos que avalan esa adhesión. ¿Vale? Yo creo que por ahí quedaría respondida esa pregunta. ¿Sigo? ¿Tienes alguna más, Javier? Sí, tengo otras dos preguntas, Jordi. Comunicarte que estamos en tiempo. Sí. Otra de las preguntas sería, ¿qué soportes son aptos para la colocación de la lámina cerámica? Vale. Pues mira, antes hemos comentado un punto importante que es la planimetría, ¿no? Y la maduración que tiene que tener el soporte. En hormigón hemos hablado que uno de los handicaps que tenía es de que, oye, pues tiene que tener una edad, digamos, de 6 meses mínimo para considerar que es un soporte maduro y que ya no va a mover prácticamente más. Pero tiene la dificultad que es difícil que el que nos ha hecho esa solera o de hormigón o ese forjado nos haya dejado la planimetría perfecta. Con lo cual, en hormigón casi siempre nos vamos a encontrar con la necesidad de hacer una nivelación previa, tanto si es un hormigón en pavimento como en revestimiento, como cerramiento, debemos hacer una nivelación previa. En caso de morteros, de recrecido, allí dependerá de la mano y la buena intención del industrial previo que ha hecho ese trabajo. Por lo cual yo sugiero siempre, y eso es muy importante, que cualquier colocador, incluso un distribuidor, cuando haga, digamos, un presupuesto, si hace un presupuesto con mano de obra incluida, porque tiene un servicio de ofertar pues, la colocación, pues con algún industrial de la zona, etcétera, lo ofrezca, es sobre todo comprobar que el pavimento o revestimiento existente tenga esa buena planimetría. Si no lo hace, corremos el riesgo de sufrir. Ahí, por eso, recomiendo que siempre ofrezcan, también si no han hecho esa medición, una partida que sea la del repetido, nivelación, y lo hagan ellos mismos y no un industrial, digamos, aparte. Otros soportes que igual no requerirían de esa
de esa regulación previa y podemos colocar directamente, pues el caso del yeso, el yeso laminado, obviamente, pues es un soporte que siempre, por definición, pues tiene buena planimetría, podemos colocar directamente. Solo deberemos, si queremos, pues mira, para ganar más tiempo, aplicarlo si queremos una imprimación, no es obligatorio, una imprimación para evitar que la parte de cartón, etcétera, nos chupe el agua demasiado del cemento color y prolongar el tiempo de trabajabilidad. Y la colocación sobre un pavimento existente, pues colocación sobre un pavimento de grés, etcétera, o incluso un revestimiento de azulejos, podemos colocar encima porque se supone que es una superficie ya planimétrica, ¿vale? Con lo cual, prácticamente para todos los soportes los mismos que colocaríamos cerámica, los mismos, pero con la precaución de comprobar la planimetría previamente, porque no podremos jugar con el adhesivo para compensar esas desviaciones. ¿Alguna más, Javier? Sí, ya para terminar este bloque, ya esta es la última, ¿eh? Nos preguntan que cuánta gente es necesaria para colocar gran formato de 3 por 1 metro. Mira, pues yo creo que esta te la voy a contestar, si te parece, después en el siguiente bloque, porque de alguna manera la vamos a contestar con las siguientes transparencias. Ahora acabamos de ver esto, lo que es la PP, luego vemos los pasos que se siguen en la colocación y ahí ya te daré respuesta a esta pregunta, ¿vale? ¿Te parece? Me parece muy bien. Muy bien, pues seguimos. Vuelvo a poner la imagen aquí. Bueno, durante este rato imagino que han visto esta transparencia. Esa es una aplicación que decía sacamos hace 3 años y que es precisamente para ayudar al distribuidor, al colocador, que muchas veces pues, no tiene la información de todo, no es imposible, ¿no? Incluso los farmacéuticos, ¿no? Que es gente que debe saber de lo suyo, a veces pues no pueden hacer todo el trabajo, pero sí es importante que tengamos el recurso de poder dar contestación a nuestros clientes. Entonces, Mapei desarrolló esta aplicación que es de un uso muy rápido y que veremos luego a continuación, que con 4 simples pasos, con esta aplicación que es para móvil y tablet y también en muy breve tendremos para ordenador, seleccionando el tipo de baldosa, la ubicación interior-exterior, etcétera, el tamaño, nos recomendará un adhesivo y incluso material de repuntado sin riesgo de error, porque de hecho basamos el criterio, digamos, de esta aplicación en la norma 1.138.002 que salió hace 3 años precisamente, e incluso nos va a ayudar en el cálculo de consumo. Luego veremos cómo se utiliza y aquí pues nos quita un poquito las dudas de si no tenemos ese catálogo que hablábamos que nos ayuda a saber qué adhesivo tenemos que utilizar, con la app sin duda aún nos va a ayudar. Pues sigo. Vamos a la parte de manipulación y corte e instalación. Esta parte la pasaremos bastante rápido, es lo que es el corte y manipulación, porque entendemos que quien es más apto para hablar de esto pues son los propios fabricantes de herramientas, pero sí pasaremos un poquito por encima para explicar cosas muy importantes que hay que hacer. Una de ellas es que muchas veces cuando nos llegan estos palets que dejamos en la obra pues siempre está llena de polvo y en el transporte, tanto en el almacén como etcétera, puede que se haya llenado. Y aquí, como vamos a ver posteriormente, se van a utilizar para manipular estas piezas pues ventosas, que si el soporte no está limpio, pues vamos a tener problemas. Nos puede soltar alguna ventosa fruto de que pues hay una capa de polvo, grasa, etcétera, encima. Con lo cual es importante limpiarlo no solo en la parte de vista, para evitar que nos pueda fallar alguna ventosa, sino también sugerimos que se limpie, se pase un paño seco o semihúmedo por el reverso de la pieza para evitar ese polvo que nos podría perjudicar en lo que es la adherencia con el adhesivo. ¿Sí? Obviamente, pues trabajar con el fabricante, pues que trabajen ustedes, etcétera, las que tienen confianza. Hay muchos, hay varios en España presentes que les pueden aportar productos de ese tipo y simplemente manipularlo bien. Siempre vamos a tener que trabajar mínimo 2 personas en la manipulación y si puede ser tener una buena mesa de trabajo, ya sea pues una mesa de algún fabricante o alguna que nos podamos conformar que nos dé la estabilidad para luego poder hacer la manipulación, corte cuando sea necesario. Luego herramientas de corte, simplemente hay máquinas de corte para cortar piezas de gran formato que nos van a facilitar mucho el trabajo, vale la pena la inversión, en este caso pues buenas herramientas para evitarnos roturas innecesarias fruto de trabajar con herramientas no adecuadas. Y una cosa muy importante que también en este pequeño catálogo también enseñamos es cómo se hacen esos pequeños cajetines que a veces puede ser necesario que tengamos que hacer, donde tenemos que hacer un agujero previo, nunca entrar a trabajar directamente con la radial, hay que hacer un agujero con un diámetro
aconsejable mínimo de 10 milímetros para que cuando hagamos ese corte no encuentre un ángulo recto y pueda generarnos una fisura, no solo en el momento del corte, sino cuando luego lo vamos a instalar, porque todo lo que debilitemos a nivel de agujeros en medio de la pieza, cuando luego vamos a matizar la pieza, que vamos a tener que golpetearla, es posible que, si ha habido un ángulo recto cortado, pues de ahí nos fugue y nos parta la pieza cuando justo estamos en la fase final de colocación. Incluso luego, si hemos hecho un agujero mal hecho en la pieza por un paso de una instalación, puede, al cabo de poco tiempo, abrirse una fisura si no hemos hecho estos cantos redondeados de lo que es estos agujeros, ¿vale? Entonces, la técnica es muy simple, ¿eh? Es trabajar con buenas herramientas y seguir los pasos que veremos a continuación. Vemos alguna imagen de cómo se trabaja, pero vamos a explicarla un poquito más detenidamente. Primero, tener presente buenas herramientas para amasar, etcétera. Aquí vamos a tener que seguir un buen ritmo de trabajo, con lo cual vamos a tener que, y aquí empiezo a dar respuesta a lo que me habías preguntado antes, Javier, de cuánta gente hacía falta para instalar eso. Pues debo tener que presente que aquí hay que suministrar constantemente adhesivo porque el rendimiento, el trabajo tiene que ser rápido si queremos ser efectivos. Con lo cual debemos tener una persona que prácticamente esté adjudicada para ir amasando y llevando adhesivo a los que están trabajando en el tajo, pues de rodillas o moviendo o cortando piezas, para que nunca les falte adhesivo y puedan trabajar a buen ritmo. En el soporte siempre se colocará, aquí vemos cómo este operario, este colocador está extendiendo, pues trabajando de rodillas y extendiendo el adhesivo con una llana dentada, y vemos que está extendiendo aquí, en este caso ya está en la fase final, digamos, de extender el adhesivo, que lo extiende en una dirección que es muy importante, luego veremos el porqué. Es recomendable no extender en forma de abanico, sí cuando empiezas a extender, pero luego antes de colocar la pieza encima, hacer un peinado en la dirección del lado más corto, con en este caso una llana, a ser posible, da igual la llana, hay distintas llanas rectangulares con distintas formas, pero con una dotación mínima de 10 milímetros. No tampoco tenemos que exagerar la cantidad de adhesivo que aplicamos en el soporte, porque tenemos que hacer el trabajo previo de haber nivelado bien, con lo cual no hace falta mucha cantidad de adhesivo. Con una llana de 10 milímetros de diente es suficiente, como mucho 12 milímetros, no hace falta ir a llanas de diente superior, porque vamos a hacer a continuación un doble encolado, que es el encolado que aquí varía, y aquí es una de las cosas importantes que radica, importantes a centrarnos cuando hacemos colocación de gran formato, y es que ese doble encolado es un poco particular. Habremos oído de distintos fabricantes o gente que habrá oído anteriormente cómo se hace la colocación de gran formato, que es necesario doble encolado. Pero el doble encolado es importante también hacerlo bien. ¿Y hacerlo bien qué significa? En el reverso de la pieza no necesitamos una gran cantidad de adhesivo. No es importante que haya una dotación de adhesivo en el reverso de la pieza importante. La dotación de adhesivo que hará de cama, de lecho, es la que vamos a aplicar en el soporte. En el reverso de la pieza es simplemente para que, en caso de una baldosa, por ejemplo, esas que llevan malla en el reverso, es importante que esa parte quede bien impregnada, bien humectada con ese adhesivo, con ese cemento cola, calidad S2 en la mayor parte de los casos, porque es la zona, digamos, que peligra más en cuanto a adherencia, porque es una capa con una resina epoxi poliuretano y una malla. De tal modo que es importante que haya una capita ligera de adhesivo, en ese caso la podemos dar o con la parte lisa de la llana, o recomendamos y ayuda mucho es con un diente muy pequeñito. Vemos en la imagen de arriba un diente de prácticamente 3 milímetros, etcétera, es suficiente, que la daremos también en la dirección del lado corto, como vemos al operario aquí trabajando, o una llana de diente, en este caso pues en forma de sierra triangular, también de 3, 4 milímetros como mucho, no es necesario mucho espesor, donde es importante que no tenga la misma tamaño del diente que vamos a aplicar en el soporte. Y aquí voy a ponerme con la cámara quizás para explicarlo un poquito más gráficamente. Y es que si nos ponemos en situación, y les pido imaginación en este caso, pongamos este caso que mis dedos son los dientes que hemos dejado, los surcos que hemos dejado en el soporte. Si colocamos adhesivo en el reverso de la pieza con el mismo diente, nos ocurrirá que cuando vayamos a apoyar esas dos capas, en algún lado ese diente apoyará uno encima de otro, pero como no somos máquinas de imprimir, no somos máquinas, en algún lado pues nos va a quedar acoplado. De tal modo, cuando estemos macizando, si hemos utilizado el mismo tamaño de llana soporte
y en el reverso de la baldosa, nos va a ocurrir que en algún lado apoyará y nos costará más macizar porque tenemos que aplastar un diente pues más alto y en otro nos habrá acoplado y prácticamente la pieza se va a rendir. Con lo cual debemos evitar eso porque cuando estemos macizando es importante que no nos haga olas, con lo cual es importante que la capa de adhesivo que estamos dejando es regular. ¿Cómo lo conseguimos eso? Si el diente, digamos, del soporte tiene un tamaño y los dientes de otro pues tienen otro, entonces no acoplan, siempre remontan y conseguimos una perfecta aumentación. Con lo cual yo creo que con esta explicación un poco sencilla, digamos, y gráfica así con las manos, yo creo que a todo el mundo le habrá quedado entendido el porqué, la ventaja de utilizar una llana de distinto diente en el reverso de la pieza. Si no, también obviamente se puede aplicar con la parte lisa de la llana, pero resulta muy cómodo a veces trabajar con una llana de un diente pequeño. Muy bien, pues pasaríamos a la siguiente. Aquí es lo que les contaba y la pregunta, ¿cómo debemos extender el adhesivo? Pues la respuesta es, decíamos antes que la importancia de peinar en una sola dirección, del lado más corto. ¿Por qué? Porque decíamos antes que las baldosas de bajo espesor, en caso de un impacto, si debajo encuentran un espacio hueco que no ha sido perfectamente macizado, tiene el riesgo de que se provoque una rotura no deseada, obviamente. Con lo cual, si nosotros conseguimos peinar en una sola dirección, cuando estemos macizando, aquí luego veremos las herramientas que utilizan para macetear la baldosa, el aire le será mucho más fácil salir hasta el extremo y encontrar la junta para salir ese aire. Si hacemos un peinado de este estilo y no lo hacemos el repeinado a continuación en una sola dirección, nos podemos encontrar que estemos macizando aquí el aire, ¡pum!, se detiene aquí y aquí queda aire ocluido. Con lo cual, cuando luego si hacemos la compresión y levantamos la pieza, nos encontraremos que la baldosa no se ha aplastado del todo el diente, porque el aire no puede salir a través del adhesivo. Tiene que encontrar estos canales para evacuar ese aire. Con lo cual, aquí daríamos esa explicación que yo creo que queda bien entendida. Aquí veríamos cómo en el soporte se ha peinado una dirección y en la baldosa exactamente también en la misma dirección con una llana de diente distinta. Bueno, vemos que colocan, en este caso también se aprovecha y se colocan, digamos, el previo, digamos, de las cuñas que se van a utilizar y se macetea. Macetea o olvidarse, en este caso, prohibido utilizar la maza de goma. La maza de goma es desaconsejable porque nos puede provocar una rotura, así como en baldosas de espesorado convencional, si se pueden utilizar, pues no le pasa nada, pero aquí debemos utilizar mazas de este tipo o planas que estén de madera, que tienen una parte acolchada tipo goma, macetear desde el centro de la pieza hacia el exterior, hacia la junta, para que salga el aire y, o si pues, hacemos un trabajo industrial muy grande, pues hay fabricantes que incluso tienen máquinas vibradoras que también te ayudan en ese trabajo, ¿no? Pero bueno, perfectamente se podrían utilizar, parecido a lo que es una llana de goma, de rejuntado, pues para macetear y golpetear para que desaire correctamente. Si hacemos eso, ¿qué conseguiremos? Pues que si levantamos la pieza después de haberla colocado, que obviamente no tenemos por qué hacerlo, pero tenemos que comprobarlo, veremos, yo esto le llamo el efecto nocilla o el efecto Nutella, ¿no? Cuando hacemos el bocadillo a nuestros hijos, etcétera, y le hemos colocado suficiente cantidad de nocilla, pues vemos que cuando levantamos, pues salen esas chispitas que podemos ver aquí y no se aprecia pues el diente que hemos dejado en el reverso, etcétera. Eso será garantía de éxito porque tendrá mucha más resistencia al impacto y obviamente también tendrá mucha más solidez. Bueno, y aquí iríamos ya a la fase de rejuntado, donde esto a veces también genera pues algo de controversia. Y es que las juntas, en este caso colocación de gran formato, y esto es una transparencia cogida de una presentación de hace unos días del webinar, donde explicaba la norma qué tipo de juntas permite. No permite junta a testa o a hueso, está totalmente prohibido. El que realice a día de hoy aún esta práctica pues puede tener problemas y le puede buscar las cosquillas y si le denuncian, etcétera, porque no está permitido por la normativa actual. Permite juntas de 1,5 a 3 milímetros, la junta mínima sería 1,5 milímetros, pero fijémonos que también en la norma menciona que en caso de baldosas de gran formato, como veíamos aquí, tiene que haber una junta mínima de 3 milímetros. Esa es necesaria. El que no quiera entender eso, pues bueno, puede que tenga problemas. Tenemos que saber entre todos convencer de que es necesaria
Si colocamos juntas inferiores, nos arriesgamos pues, a tener algún tipo de problemática porque la junta tiene una función, no es una función solo estética, sino tiene una función técnica, ¿vale? Sin más, acabaríamos también con la parte de juntas de movimiento. Obviamente, las juntas de movimiento estructurales, que son las que seccionan, obviamente, pues lo que es la estructura, el elemento, digamos, que soporta todo el sistema, esas deben respetarse siempre en un edificio. Obviamente, las juntas estructurales de un edificio no suelen quedar en medio, excepto en centros comerciales, digamos, de zonas de paso, etcétera, y quedan, pues obviamente no nos va a quedar una junta estructural en medio de un piso, en medio de una vivienda, pero sí nos encontraríamos como juntas de contracción, que es las que decíamos que a veces esa capa de realización, o incluso los hormigón, a veces tiene pequeños cortes para provocar que esa posible fisura de retracción pues nos provoque aquí. Estas a veces sí las deberemos respetar, pero veremos como a veces no será necesario, porque ya adelantábamos antes que a veces las podíamos solventar de alguna manera que veremos en la transparencia posterior. Y luego las juntas de dilatación, que si es una superficie, tenemos una hall de un hotel, pues que tiene 100, 200 metros cuadrados, amplios, diáfanos, pues seguramente le va a tocar colocar alguna junta de movimiento porque superficies muy grandes, no es recomendable que el acabado cerámico no tenga el descanso de alguna junta de movimiento, ya sea una junta preformada o una junta sellada con un mástil. Y obviamente las juntas perimetrales, que son de vital importancia y que lamentablemente en España no le damos la importancia que tienen. Si viajamos un poco por el norte de Europa, centro de Europa, veremos que en el baño de cualquier persona, de un hotel, o en el baño de un hotel, de un restaurante, de un bar, veremos que las esquinas siempre están perfectamente selladas con una silicona o una masilla o con un perfil que ayuda a que descanse esa tensión que acumula la cerámica cuando tiene, incluso cada vez cuando tiene el formato más grande, le es más difícil adaptarse a esos movimientos del forjado, etcétera, vibraciones, y esta junta pues ayuda muchísimo. En juntas de contracción, no me voy a extender mucho, antes hemos visto una imagen, generalmente cuando en el hormigón se tienen que hacer unas juntas cada 25 metros cuadrados, haciendo cuadrados de 5 por 5 para provocar que esa fisura que aparezca la tengamos controlada. Aquí es donde podríamos solventar, para no tener que aplicar esa junta encima, que sea visible y poder pasar por encima sin respetarla, que es lo que decíamos, la podemos evitar si tomamos ciertas medidas. Se podría sellar, y así la norma lo permite, sellarla previamente ese hormigón o ese requisito mortero, esa junta relativamente abierta, con una resina epoxi, como hemos visto en el vídeo de antes. Si hacemos eso, podemos pasar por encima. Eso sí, deberemos respetar la siguiente imagen, que es esta de aquí, que es las juntas de dilatación que la norma nos recomienda que hagamos particiones de máximo 40 metros cuadrados en el interior, o sea, hacer cuadrículas de 6,5 por 6,5 metros y dejemos, digamos, aquí se sellen con algún perfil o una masilla en 5 milímetros de ancho. En exteriores la recomendación pues es un pelín de hacer cada menos metros esas juntas de movimiento que solo afectan a la parte de la cerámica y ya está, no tiene más. Ya acabaríamos explicando que en el rejuntado, obviamente, a día de hoy, pues como el ultracolor, que solamente es un producto que conocen de MAPI, Ultracolor Plus o Keracolor SF, son productos que tienen una gran variedad, digamos, de colores, muchísima resistencia incluso al moho, que hace pues, que tengan mucha más durabilidad en el tiempo y se conserven pues limpias y correctas. Evitan fluorescencias porque no contienen ya de sí misma por la formulación, no permiten que se blanqueen, etcétera. Y además pues son hidrorrepelentes y muchas otras ventajas. Aquí veríamos como la variedad es hasta 34 colores, la que permite, digamos, que encontremos casi seguro un color que se asemeje al color de la baldosa de gran formato y pues haga que tengamos esta continuidad visual que a veces buscamos. O, digamos, la diferencia visual que a veces el contraste también pues queda bueno. También a resaltar que tendríamos las puntas epoxi, que tienen particularidades como que son impermeables, más resistentes a los ácidos, más higiénicas, fáciles de trabajar, a diferencia de lo que a veces la gente cree, han evolucionado más, que la epoxi es un producto que se aplica pues muy fácil y pues verán que aporta pues en ese caso muchas ventajas, ¿vale? Además, pues tienen pues, certificados incluso que a día de hoy pues, puede ser interesante, pues antibacterianos y antimicrobianos, que hace que las superficies sean muchísimo más higiénicas, cosa que obviamente pues, nos favorece. Y bueno, y con eso prácticamente ya acabaríamos porque que la Epoxy TQ también tiene 19 colores, incluso tenemos que la Epoxy Design que tiene 34 colores más y eso nos dará una gran variedad de soluciones. Y en el caso que os recuerdo
las puntas de entrega perimetrales es importante sellarlas siempre que sea posible en un baño tan bonito como este, tan diáfano. Esta superficie pues va a generar unas tensiones cuando lleguen en encuentro con pared. Deben sellarse por debajo del zócalo pues con una silicona que permita ese movimiento. Y con eso ya habríamos prácticamente acabado. Les pongo un pequeño vídeo para que vean mi móvil cómo sería el uso de la aplicación móvil, y con eso ya habríamos prácticamente terminado y haríamos las últimas preguntas. Les pongo el vídeo, lo voy a narrar yo, no sé en directo, obviamente lo grabé de mi móvil y lo he puesto aquí, pero aquí verían perfectamente cómo, a ver si les puedo enseñar los pasos, ¿no? Seleccionaremos pared interior, vamos a hacer el ejemplo de aquí, pared interior, pueden darle aquí, verán una así que les va a informar de cosas. ¿Por qué le pregunta el tipo de uso? Pues porque obviamente depende del uso residencial, etcétera. Van a tener un tipo de tránsito. Seleccionamos aquí pues el tipo de soporte que tenemos, baldosas existentes, hormigón, superficies de madera, cartón yeso. Vamos a seleccionar cartón yeso. Pasamos a la siguiente pantalla, seleccionamos la baldosa, tenemos que cuando abrimos aquí nos saldrá desde pared, pues de azulejo, desde esmaltado, barro cocido, hasta de rústico. Vamos a seleccionar lámina cerámica, mejor seleccionar lámina cerámica sin malla, vamos a ponerlo más difícil, con malla. Y a continuación, esmaltado ya nos sale autocumplimentado. Nos sale autocumplimentado también el tema del tipo de clasificación que tiene esa baldosa, y nos sale una baldosa estándar de 1,5 metros por 1 metro. Vamos a moverlo. Vamos por aquí, a 3 metros por 1,20 metros que hemos puesto. También podemos clicar en la pantalla para ajustar con el teclado. Ponemos 3 metros. A continuación vamos al espesor. Ya nos sale autocumplimentado. Bueno, ponemos aquí 1,20 metros. Vamos al espesor, ya nos sale, como os he dicho, lámina cerámica de 3 milímetros. No nos deja bajar más. Sí nos permite subir, si tuviéramos otra lámina. Le damos a continuación. Siguiente paso, y aquí ya seleccionamos si queremos un adhesivo gris o blanco. Esto no influye en la trazabilidad. Seleccionamos los adhesivos aquí y nos ha dado Ultralit S2. Siempre la primera elección será la más habitual. Seleccionamos el tipo de encolado, nos obliga a doble encolado. Vamos aquí a la llana y nos dice, me recomienda llana de 10 o de 12. Seleccionamos la de 10 porque hemos hecho una preparación previa soporte, no hacía falta en este caso por el cartón yeso. Y vamos aquí y seleccionamos el ancho junta. Vemos que no nos deja bajar de 3 milímetros, pues lo hemos dicho antes. Limpieza agresiva o no agresiva. ¿Qué significa esto? En vestuarios públicos, industria, piscina, etcétera, puede ser interesante que marquemos esto, el sí, porque nos va automáticamente a solo recomendar soluciones epoxi. En este caso, para un baño en hotel, tenemos que la epoxi CQ, la primera opción. Y una vez seleccionado, ya nos saldrían todos los colores disponibles en este producto. Vamos moviendo por aquí con la barra lateral y seleccionamos el que nos guste más. Entonces seleccionamos el color lima. Y una vez terminado esto, ya iríamos al paso último, donde nos va a describir incluso correctamente alicatado según norma de colocación de lámina cerámica, tipo, 3 metros por 1 metro, nos dice el adhesivo, qué características tiene el adhesivo, en qué espesor, qué consumo tiene, el que la epoxi CQ de rejuntado también vemos en azul, le podemos clicar encima y se nos va a abrir la ficha técnica para ahorrarnos tiempo de mirar si la encontramos en internet. Nos automáticamente la podemos leer tranquilamente, ver qué características tiene, con lo cual nos ahorra mucho si somos el distribuidor y estamos ahí trabajando delante del cliente en sacar los productos y saber qué podemos. Incluso ahora veremos cómo podemos seleccionar los metros cuadrados, 30 metros cuadrados pondremos, y nos va a decir, con esos metros cuadrados vemos aquí abajo como imprimación. Colocamos los 30 metros cuadrados, imprimación no se requiere, no haría falta, no es indispensable. Y adhesivos 88 kilos y al rejuntado. Y a seguir le damos a compartir y podemos enviar mensaje, correo, WhatsApp. Vamos a dar en WhatsApp y nos saldría aquí pues, de nuestros contactos a quién se lo podemos compartir o si lo podemos enviar por correo. Y aquí nos genera el correo con ese texto diciéndonos el consumo y lo podemos enviar. Eso obviamente pues, nos supone una ventaja de cara a hacer presupuestos muy rápido y poder comunicarnos con el cliente final y decirle qué es lo que necesita. ¿Vale? Visto esto, yo creo que ya habríamos acabado y pasaríamos, si quieres, Javier, a la parte de preguntas otra vez. Sí, ya hemos acabado. Jordi, ha habido más preguntas, pero por la
premura del tiempo, se han ido contestando puntualmente. Pero me ha entrado una ahora mismo que dice lo siguiente, que la gente no va a aceptar juntas por debajo de 3 milímetros, por encima de 3 milímetros. Bueno, eso sí es una cosa bastante habitual, pero si os fijáis en este baño y en todas las imágenes que hemos visto antes, una junta de 3 milímetros, una baldosa de 3 metros por un metro, prácticamente no se ve. Y es necesaria porque cualquier movimiento, etcétera, en una baldosa de 60 por 60, la junta, pues 1,5 milímetros, etcétera, la puede aceptar porque es el elemento, digamos, más blando dentro de la rigidez que tiene todo el sistema, es más blando que la baldosa cerámica, con lo cual es preferible que se nos fisure la junta que no que se nos fisure la baldosa. Con lo cual, cuando vamos a baldosas de tan gran formato, es indispensable que asumamos ya desde el punto de venta de que esa baldosa va a tener que colocarse pues, en mínimo 3 milímetros en uso interior. Tenemos que reflejar, y ya sabemos que en catálogos y a veces en las muestras que preparan los fabricantes, en este caso las baldosas que vemos en una exposición de 3 metros por metro, generalmente no llevan junta porque el panel debería ser muy grande. Pero sí que concienciemos a la gente que esa junta 3 milímetros, sellándola con una buena junta cementosa como Ultracolor Plus o incluso con una junta como que la Epoxy CQ, puede lucir perfectamente y adaptarse a la durabilidad, digamos, de ese baño que va a quedar pues tan espectacular como este. ¿Alguna más, Javier? Disculpad que me he extendido bastante en las explicaciones. Recordar a los asistentes que has hecho mención a un documento que es la colocación de baldosas de gran formato, que lo pueden descargar directamente. Verán una de las herramientas, una pestañita que pone documentos, pues ahí aparece este cuaderno técnico y se podrá descargar directamente. Y si no, pues nos lo piden y se lo haremos llegar fácilmente. Está disponible en la web. Ya sabemos que las webs nos cuesta encontrar un poquito las cosas. Tenemos tanta documentación, pero nos lo piden y se lo facilitamos. Pues yo, si no hay alguna pregunta más, si no, el resto se van a contestar por correo electrónico cada uno de ustedes, si no se les ha contestado. ¿Sí? Javier, pues, Sí, ¿quieres? sí, contestaremos Pues, ya las siguientes preguntas, las contestaremos vía email. Y nada más por nuestra parte. Pues muy bien. Pues gracias a todos por vuestra asistencia y dedicación de ese tiempo. Creo que es muy importante el que estemos siempre actualizados en cuanto a información, sobre todo por lo que se nos avecina, que sin duda pues no será fácil. Debemos estar preparados, digamos, para ser diferentes al resto, distribuidores, colocadores, y estar capacitados para ofrecer cosas distintas a lo que ofrece todo el mundo. Es importante la formación. Muchas gracias y aquí despedimos la jornada. Les dejamos el correo electrónico de Javier López por si quieren enviarle alguna petición singular. Pues aquí terminamos. Gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana.